El tema de la presente disertación son las interacciones cardiopulmonares en la ventilación mecánica a presión positiva. A diferencia de las condiciones naturales, durante la ventilación mecánica, los volúmenes pulmonares aumentan con un incremento concomitante de la presión en la vía aérea. Esto ocasiona un aumento de la así designada presión intratorácica, una simplificación en sí, refiriéndose a la presión que rodea a los pulmones, al corazón y a los grandes vasos. Sin embargo, como dijimos, la presión intratorácica es un concepto simplificado, porque no existe un único valor de la misma, sino múltiples loci de presiones en el contenido del tórax. Así nosotros podemos diferenciar presiones pleurales, laterales, yuxtacardíacas, yuxtadiafragmáticas, pericárdicas, intersofágicas, etc. Es bien conocido desde pregrado que existe un gradiente de presión pleural en sedestación, desde el ápice a la base, de aproximadamente 0,2 a 0,3 centímetros de agua por cada centímetro de distancia. La heterogeneidad en el tórax es todavía mucho más interesante. Por esta razón, el incremento del volumen pulmonar y de la presión induce cambios diferenciales de acuerdo a la región considerada. Así, por ejemplo, la presión pleural en relación al diafragma aumenta, pero en menor magnitud que la presión yuxtacardíaca. Esto se debe a que a medida que los pulmones se insuflan, impulsan la pared del tórax, la cual se desplaza hacia afuera, y el diafragma que desciende. Pero el corazón en sí mismo es comprimido por la misma expansión pulmonar en la así llamada fosa cardíaca. El concepto de fosa cardíaca es más funcional que estructural, no debe confundirse con la impronta cardíaca sobre el lóbulo inferior izquierdo, y una de sus mejores aproximaciones es en esta conferencia brindada por John Butler, el corazón se encuentra en buenas manos, refiriéndose a los pulmones que abrazan el corazón. Desde un punto de vista pragmático, podemos definir la fosa cardíaca como aquella que está constituida por el tejido pulmonar adyacente, las estructuras sociotorácicas, ejemplo, el peto esternocondrocostal, y los ligamentos frenopericárdicos, los ligamentos pericárdicos que anclan al diafragma. Un concepto importante a tener en cuenta que las presiones que distienden las diferentes cámaras, ya sea el pulmón o el corazón, no son las presiones intracavitarias aisladas, sino sus presiones de transmuralidad. En el caso del pulmón, bien conocido como la diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural, esto es, la presión transpulmonar. En el caso del corazón, en este caso, en especial del ventrículo izquierdo, la presión de distensión está determinada por la presión dentro de la cavidad del mismo, más la presión que rodea el corazón, es decir, la diferencia entre ambas. La presión de superficie, la presión circundante del corazón, es la presión pericárdica, que se constituye en una llave de primer orden en las interacciones cardiopulmonares. Durante mucho tiempo se pensó que PIP inducía un efecto depresor miocárdico. Esto en realidad no es así, corresponde a una interpretación inadecuada de las curvas de presión volumen, ya que el incremento de la presión en la fosa cardíaca eleva tanto las presiones cavitarias como las presiones pericárdicas. Sin embargo, las presiones transmurales del ventrículo izquierdo, esto es, las verdaderas presiones de distensión, se encuentran reducidas a altas presiones en la vía aérea. De acuerdo a la ley de Frank-Starling del corazón, autorregulación heterométrica, se producirá una disminución del volumen sistólico, esto es, el volumen que eyecta el ventrículo izquierdo en cada latido, dependiendo de la disminución del volumen telediastólico. En definitiva, lo que estamos observando nosotros es una modificación de las condiciones de carga, específicamente de la precarga, definida como la tensión parietal al fin de la diástole. La tensión vamos a considerarla como el producto de la presión por el radio sobre 2 veces el espesor de la pared. No confundir con la poscarga, que es la tensión de la pared durante la eyección sistólica. Estos conceptos aplican universalmente para el ventrículo izquierdo, pero en relación a las cavidades derechas existen controversias sobre el papel de las relaciones entre volúmenes y presión, y algunos investigadores
tales como Pinsky o Tybert, cuestionan la relación entre presión transmural de las cavidades derechas con los volúmenes a fin de diástole, y esto es particularmente interesante en el rango de las presiones intracavitarias, que son de normales a moderadamente elevadas. Como se puede observar en el gráfico, no existe una relación fuerte, lineal, entre volumen telediastólico y presión auricular transmural. De acuerdo a esta concepción, las modificaciones de los volúmenes dependerían más de cambios en la conformación del ventrículo derecho que cambios de la tensión parietal, que cambios del estiramiento de la pared. En realidad, la presión transmural de las cavidades derechas es muy baja, y esto se debe a la influencia de la presión pericárdica, que representa aproximadamente al 80-90% de las presiones de las cavidades en estudios en animales. Más allá de estas consideraciones en particular, nosotros atenderemos al concepto de transmularidad para el ventrículo izquierdo y su relación con los volúmenes telediastólicos. Hay un pequeño estudio realizado en pacientes sometidos a cirugía cardiovascular, en los cuales la ventilación mecánica a presión positiva no induce cambios en la presión transmural de aurícula derecha. Habitualmente estos valores son muy pequeños, de 1 a 2 milímetros de mercurio, y por otra parte muy difíciles de estimar, fuera de condiciones experimentales altamente controladas. De hecho, ni siquiera en este estudio uno podría decir que se están midiendo realmente las presiones pericárdicas en forma estricta, aunque sea a modo de ejemplo. Un concepto importante es recordar que el llenado diastólico ventricular está limitado por la membrana pericárdica, pero no solamente por el pericardio, también por el pulmón en expansión. La contribución relativa a la coacción ventricular externa o a la restricción ventricular tiene dos componentes, un componente pulmonar y un componente pericárdico. Esto es importante porque un componente significativo de los efectos de PIP sobre el volumen de los ventrículos puede atribuirse a la propia compresión mecánica. Desarrollemos un poco más este aspecto. La coacción o restricción ventricular externa tiene dos componentes, un componente pulmonar y un componente pericárdico. La restricción pulmonar depende de la presión de superficie entre el pulmón y el corazón, y aquí hablaremos de presiones yuxtacardíacas. La restricción pericárdica puede estimarse a través de la presión transpericárdica, definida como la diferencia entre la presión pericárdica y la presión extrapericárdica. La presión transpericárdica es una estimación de la medida en que el corazón estira el pericardio. Cuando mayor sea la presión transpericárdica, mayor será el diámetro lateral del corazón, por lo menos en estudios de microsonografía en animales. El diámetro lateral del corazón ha sido definido en estos estudios como la dimensión de la pared lateral libre del ventrículo derecho a la pared libre del ventrículo izquierdo. Nuevamente, a mayor presión transpericárdica, mayor diámetro lateral del corazón, y podemos asumir mayor volumen de las cavidades cardíacas. En ocasiones se ha utilizado la presión esofágica como un subrogado de la presión pleural, pero esto es un error, porque se subestima, y en ocasiones en forma drástica, tanto la presión yuxtacardíaca como la presión pericárdica. Veamos el impacto diferencial de modificaciones de las presiones extracardíacas inducido por cambios de volumen, ya sea cambio del volumen del corazón, por ejemplo, frente a una expansión con fluidos, o de los pulmones, por ejemplo, mediante la aplicación de PIP. El aumento del volumen del ventrículo izquierdo va a llevar a una elevación de la presión pericárdica, pero el aumento de la presión yuxtacardíaca va a ser relativamente menor. Es decir, la presión transpericárdica es mayor, y mayor es el volumen del ventrículo izquierdo. Mientras que la PIP incrementa la presión de superficie pleural lateral del pericardio, la presión yuxtacardíaca pleural,
y la presión pericárdica. Sin embargo, el incremento es relativamente mayor de la presión yuxtacardíaca. La presión transpericárdica aumenta entonces en forma menor, el diámetro del corazón también es menor y por ende los volúmenes a fin de diástole. Revisémoslos en un gráfico. Frente a una carga con volumen se produce un aumento tanto de la presión pericárdica en la abscisa como de la presión pleural yuxtacardíaca en las ordenadas. Sin embargo, el incremento de la presión pericárdica es mayor que el incremento de la presión pleural. Es decir, la presión transpericárdica se encuentra aumentada y el volumen de la cámara cardíaca es mayor. Sin embargo, mediante la aplicación de PIP, aumenta tanto la presión pericárdica como la presión pleural yuxtacardíaca. Sin embargo, el incremento de la presión pleural es relativamente mayor. Se reduce la presión transpericárdica. Y esto se correlaciona con la disminución del volumen telediastólico del ventrículo izquierdo. La reducción del volumen telediastólico del ventrículo izquierdo, de acuerdo a la ley Frank-Starling del corazón, se acompañará de una reducción de la performance cardíaca con reducción del volumen sistólico de dicho ventrículo. Nuevamente, si la principal restricción externa a alto volumen cardíaco y bajo volumen pulmonar, pericardio. Sin embargo, a un bajo volumen cardíaco y un alto volumen pulmonar, la principal coacción externa es el pulmón. En experimentos en perros hipovolémicos, ventilados con valores de hasta 20 centímetros de agua de PIP, el 95% de la coacción ventricular externa está representada por el pulmón. En ocasiones hay que ver para creer. En este estudio escandinavo se investigó por resonancia magnética cardíaca en sujetos sanos, ventilados en forma no invasiva, con presión positiva, el volumen de las cavidades cardíacas. Así, 10 centímetros de agua de PIP y 20 centímetros de agua de PIP. Y se observó una reducción significativa en el volumen de las diferentes cavidades cardíacas a valores crecientes de PIP. Habitualmente, se refiere en forma sencilla que la aplicación de PIP produce una reducción del retorno venoso sistémico, esto es el retorno venoso al ventrículo derecho. Esto es verdad, pero los fenómenos suelen ser más complejos, especialmente en un sistema integrado y circular como el aparato circulatorio. Empecemos hablando entonces del retorno venoso sistémico y la precarga del ventrículo derecho. Nosotros sabemos que el aumento de la presión intratorácica y la expansión pulmonar van a reducir la volemia central por una reducción del retorno venoso sistémico. Esto es un hecho. Se acompaña de un aumento de los volúmenes pulmonares por la PIP, también se va a acompañar un aumento de la presión auricular derecha con la presión pericárdica, y fundamentalmente a nosotros nos interesa esta disminución del volumen telediastólico de las cavidades derechas y del volumen sistólico del ventrículo derecho, de acuerdo a la ley de Frank-Starling. En esta gráfica puede observarse cómo el incremento de la presión en la apertura de la vía aérea se acompaña de un incremento de la presión venosa central, pero esto trae aparejado una reducción del gasto cardíaco que eventualmente puede acompañarse con hipotensión arterial sistémica. Esto tiene que ver en gran medida con las modificaciones de la carga y del retorno venoso. Para explicar algunos de estos conceptos, existen diferentes modelos de la fisiología normal del sistema circulatorio. Básicamente, existe desde hace décadas un enfrentamiento entre el clásico modelo de Guyton y otros modelos como, por ejemplo, el de Levy, circunstancia que no debería complicarnos excesivamente porque los distintos modelos son congruentes en sí mismos y permiten explicar satisfactoriamente los diferentes fenómenos.
En virtud que la mayor parte de las interacciones cardiopulmonares han sido explicadas y son explicadas en los diferentes libros de texto de acuerdo al modelo guytoniano, utilizaremos entonces estas concepciones, en las cuales debemos partir del punto siguiente. El aumento de la presión en la aurícula derecha constituye un incremento de la presión corriente abajo que impide el retorno venoso al corazón. Si existe una presión corriente abajo, obligatoriamente tendríamos que tener una presión corriente arriba que impulsa el retorno venoso. Esa presión corriente arriba se conoce desde fines del siglo XIX como presión de llenado circulatoria media, cuya definición no es sencilla, es variable de acuerdo al autor, y por lo tanto nosotros vamos a adherir a la concepción de Karl Rove y definirla de la siguiente manera. Si nosotros pudiéramos segmentar el sistema circulatorio en partes infinitesimales y determinar la media de las presiones en todas esas partes, ponderando directamente la presión en proporción al volumen y la elasticidad del segmento respectivo, nosotros obtendríamos la presión de llenado circulatoria media. Esta es la caída de la presión en el lecho vascular en la medida que nos desplazamos desde las arterias hacia las pequeñas arteriolas, capilares, vénulas y venas, y alcanzar finalmente el fulcro que representa la presión venosa central o eventualmente la presión auricular derecha, en condiciones de normalidad o de falla cardíaca grave. La presión de llenado circulatoria media está representada por esta línea discontinua. Ahora bien, esa definición, que resulta compleja a primera vista, se puede llevar adelante en forma pragmática y operativa considerando los estudios clásicos de Guyton y colaboradores en la década del 50 en perros. La presión de llenado circulatoria media puede obtenerse cuando el corazón se detiene abruptamente, por ejemplo, en virtud de la inducción de una fibrilación ventricular o la inyección de una dosis letal de acetilcolina. En este punto, las presiones en todos los segmentos de la circulación se van a igualar por una redistribución instantánea de la sangre con movilización del lecho arterial al lecho venoso. El punto donde la presión venosa se intersecta con la presión arterial en virtud de la ecualización de las presiones es para nosotros la presión de llenado circulatoria media. Y se mide a través de la presión venosa central después de la parada cardíaca cuando presión arterial y presión venosa central se igualan. Hay que tener en cuenta que al cabo de 5 a 10 segundos existe una descarga simpatoadrenal que induce vasoconstricción y modifica el volumen de relajación del sistema. Por lo tanto, la medición debería ser, idealmente, previa a la activación de los reflejos vasomotores. En este estudio clásico, los valores obtenidos fueron de 7 a 10 milímetros de mercurio. No existe una localización anatómica precisa de la presión de llenado circulatoria media porque es contradictorio con su definición. Pero podríamos decir que el sitio anatómico donde la presión vascular tiene valores equivalentes a la presión de llenado circulatoria media, se encontraría en las pequeñas vénulas postcapilares, lo cual sería de importancia capital en la regulación del funcionamiento del corazón por el sistema venoso, que es el gran lecho de capacitancia, ya que contiene el 65 al 75% de la volemia, de las cuales 3/4 partes se encuentran en las pequeñas venas y vénulas. Por ende, cambios de la capacitancia y su volumen sanguíneo tienen una marcada repercusión sobre la presión de llenado circulatoria media, lo cual queda bien descrito en un aforismo, y en este caso graficado a través de un tornillo y pistón, en la sentencia que dice que cuando las venas se contraen, se expande el corazón. Esto tiene que ver con la movilización
de un mayor volumen de sangre hacia las cavidades derechas. No olvidar que la vasculatura esplácnica contiene un tercio del volumen sanguíneo y es el lecho más importante para movilizar sangre desde el punto de vista de nuestra capacitancia. De las diferentes expresiones que se han utilizado para definir desde un punto de vista de ingeniería del retorno venoso, esta es la más simplificada del grupo de Guyton, en la cual el retorno venoso depende de un numerador y de un denominador, considerando en forma muy simplista que el sistema circulatorio tiene un lecho arterial de alta resistencia y baja capacitancia y un lecho venoso de alta capacitancia pero baja resistencia. En el numerador, el gradiente que impulsa el retorno venoso es la diferencia entre la presión corriente arriba, la presión de llenado circulatoria media, y la presión corriente abajo, la presión auricular derecha. En el denominador tenemos un compuesto que se deriva del producto de la resistencia arterial por el cociente de la capacitancia arterial y la capacitancia total, a lo cual se suma la resistencia del lecho venoso. Sin embargo, nosotros debemos considerar que la capacitancia venosa, clásicamente en este estudio, 18 veces más elevada que la capacitancia arterial. De acuerdo a otros autores, entre 20 y 40 veces más elevada, porque el lecho venoso es el gran lecho de capacitancia. Y como podemos observar en esta ecuación, implica que estamos dividiendo la resistencia arterial por un factor de 19. Con lo cual, el efecto que tiene la resistencia arterial en el denominador se ve considerablemente reducido. Y esto fue puesto en evidencia en este estudio de 1959, observando el impacto sobre el retorno venoso de la embolización casi masiva con microesferas del lecho arterial, con poco impacto sobre el mismo, esto es, la destrucción del lecho arterial como tal, con las microesferas, tenía poco impacto sobre el retorno venoso, mientras que pequeños cambios en el diámetro de las venas cavas inducían caídas estrepitosas del retorno venoso. Nuevamente, esto tiene que ver con que la capacitancia venosa es considerablemente mayor que la capacitancia arterial, y su efecto se expresa de esta manera. Habiendo dejado aclarados estos puntos, hay que destacar que no solamente la presión auricular derecha aumenta con el empleo de PIP, también aumenta la presión de llenado circulatoria media, es decir, aumenta tanto la presión corriente abajo como la presión corriente arriba, y como resultante, el gradiente de presión, la diferencia entre la presión de llenado circulatoria media y la presión auricular derecha, está relativamente sostenido. Y aquí surgen dos preguntas. ¿Qué factores elevan la presión de llenado circulatoria media con el empleo de PIP? Y si el problema no está en el numerador, en el gradiente que impulsa el retorno venoso, ¿cuáles son los determinantes alternativos de la caída del retorno venoso? Nuevamente, una investigación clásica de Guyton, cuyo diseño experimental ha sido altamente criticado, y esto es la base del surgimiento de otros modelos para explicar la circulación, pero que desde nuestro punto de vista es válido a los fines de estas explicaciones. En este estudio, lo que se hizo fue mantener una presión de llenado circulatoria media constante, esto es, se pisó la presión de llenado circulatoria media. Y lo que se hizo fue modificar en más o menos los valores de presión auricular derecha a diferentes valores fijos de presión de llenado circulatoria media. Esto permitió la construcción de diferentes curvas
de presión auricular derecha en relación al retorno venoso. Como vemos, hay una curva para 10.6 milímetros de mercurio de presión del llenado circulatoria media, otra para 8.4, otra para 6.9 y finalmente otra para 4.7. Pero en todas ellas, lo que se observa como valor fijo de presión del llenado circulatoria media, tomemos a los fines de explicación la de 10.6 milímetros de mercurio, el incremento de la presión auricular derecha se acompaña de una reducción del retorno venoso hasta alcanzar una condición de cero flujo, cuando la presión auricular derecha es igual a la presión del llenado circulatoria media. En este punto dijimos 10.6 milímetros de mercurio. Más aún, podemos observar que ante descensos de la presión auricular derecha a niveles subatmosféricos, no se produce un aumento del retorno venoso, sino que se alcanza una meseta del mismo. Por encima hay un incremento progresivo. Por debajo se alcanza un valor estable, por debajo del cual no hay nuevos aumentos. Fenómeno que corresponde a la observación directa del experimento en perros del colapso de las grandes venas al ingresar al tórax. Es decir, en este punto, las grandes venas que carecen de suficiente integridad estructural colapsan. Consideremos una situación de ventilación espontánea en relación al fenómeno de colapso venoso, en la cual el sujeto ventila a presión negativa y esto trae aparejado una reducción de la así llamada presión intratorácica, pero también de la presión auricular derecha intraluminal, que se tornan eventualmente subatmosféricas. Presión negativa que se transmite a las venas cavas. En algún punto, la presión que rodea las grandes venas, la presión circundante, se torna mayor que la presión intraluminal. Se revierte el gradiente transmural. La presión transmural es negativa y, como dijimos, las paredes de las venas, que carecen de suficiente integridad estructural, momentáneamente colapsan. Esto se designa como cascada vascular y es en todo una analogía al fenómeno por ustedes conocido como resistor de Starling. Expliquémoslo brevemente. Consideremos este gráfico del trabajo de Perlmutter Riley de 1963, donde tenemos dos vasijas de contenido líquido conectados entre sí por un conducto de pared rígida y con un orificio también con pared rígida, los cuales a su vez se encuentran conectados por un tubo colapsable. Por ejemplo, un tubo de goma. En virtud de las diferentes alturas y de las presiones hidrostáticas, se produce un flujo desde este compartimento a este y al desagüe. Sin embargo, el gradiente de presión se va disipando progresivamente y puede existir un punto donde la presión en el interior de este tubo de goma colapsable sea inferior al de la presión que lo rodee. Y en este lugar se puede producir un cierre, un colapso de nuestro tubo de goma. De esta manera, el flujo no es proporcional a la diferencia entre la presión de entrada y la presión de salida, sino que es proporcional a la presión de entrada y la presión circundante, de manera tal que cambios en la presión de salida no modifican el flujo. Nuevamente,
Cambios en la presión de salida no modifican el flujo en esta situación de cascada vascular o resistor de Starling. En el caso del retorno venoso, nuestra presión de entrada es nuestra presión de llenado circulatoria media y la presión de salida es la presión auricular derecha. Probablemente muchos de ustedes reconozcan esta situación como una condición de zona 2 de West en el pulmón, donde la presión de entrada, esto es la presión arterial pulmonar, es mayor que la presión circundante, esto es la presión alveolar, que a su vez es mayor que la presión de salida, a saber, la presión venosa pulmonar. Este juego de presiones no fue inventado por West, sino que West lo utilizó para describir en virtud de los planos gravitacionales la existencia de diferentes condiciones vasculares en el pulmón, pero ya surge de trabajos pioneros como este. Nuevamente la curva de retorno venoso normal, presión auricular derecha, retorno venoso, valores subatmosféricas de presión en perros, donde observamos que existe un valor de presión auricular derecha en el cual no se produce un incremento del flujo, aunque la misma disminuye, aunque la presión de salida disminuye. Y esto se debe a la existencia de una presión crítica de cierre que disocia los flujos corriente arriba y corriente abajo. Otra vez, descenso de presión auricular derecha, en este punto, no tienen efecto sobre el retorno venoso. Más definiciones, en virtud de inconvenientes en la literatura. Vamos a distinguir entre capacitancia, compliance y capacidad vascular. Tomemos este ejemplo, un gráfico de Teiber que relaciona volumen con presión en el lecho arterial o en el lecho venoso. Quedémonos con el lecho venoso. Nosotros observamos que incrementos progresivos del volumen no se ven acompañados por un incremento de las presiones, hasta llegar a un cierto punto donde hay un incremento progresivo de la presión en la medida que aumenta el volumen. De esta manera, tenemos una relación presión-volumen que queda definida por una pendiente de la curva y una intersección al cero. La capacitancia se refiere a esta relación en su totalidad, mientras que la compliance se refiere al cambio de volumen en relación al cambio de presión, esto es, una característica de dicha pendiente. La capacidad vascular se refiere a la volemia contenida a una determinada presión de distensión, que en este caso se encontraría en este punto. Nuevamente, y siguiendo otra vez a Rode, la capacitancia designa la relación volumen-presión de un segmento de la vasculatura en su totalidad, y tiene dos elementos necesarios: la intersección al cero, que ahora definiremos, y la pendiente de la relación volumen-presión. Y la compliance es la pendiente de la curva volumen-presión. Mientras que la capacidad vascular es la volemia total contenida en una presión específica de distensión. Para peor, podemos definir que la capacidad vascular tiene dos componentes. Uno referido como volumen no estresado, unstressed volume, que es un volumen hemodinámicamente activo que llena la circulación sin incrementar la presión transmural y por lo tanto la presión de distensión es cero, y que representa la parte del león de la volemia, entre el 65 y el 75% de la misma.
Mientras que tenemos un stress volume, esto es un volumen que genera tensión, que es adicional sobre el anterior y que genera la presión de distensión positiva del sistema vascular. Para ello, podemos intentar explicarlo a través de la así llamada analogía de la bañadera, en la cual nuestra bañadera tiene un desagüe, pero que no se encuentra en la parte más baja, sino en una parte media. El llenado a partir de la canilla tan solo se traduce en flujo de fluido a partir del desagüe una vez que hemos alcanzado su altura. En forma bastante simple. Esto se corresponde con nuestro unstressed volume y por encima del mismo nosotros disponemos de un stressed volume. ¿De qué manera nosotros podemos observar cambios en las presiones en relación al volumen? Consideremos esta curva, incremento progresivo del volumen sin aumento de la presión hasta llegar a un punto donde el incremento del volumen se ve acompañado de un incremento de la presión. Esto es, la capacitancia del sistema. La relación entre ambas está definida como compliance. Si esta es la presión de llenado circulatoria media, esta es nuestra capacidad vascular. Nuestra intersección al cero define el stress volume y el volumen adicional, el stress volume. ¿Cómo podemos aumentar nuestra presión de llenado circulatoria media? Una opción es infundir volumen y desplazándonos por la curva hasta alcanzar un nuevo valor de presión de llenado circulatoria media. La otra es reclutando unstressed volume, esto es, transformando este volumen hemodinámicamente inactivo en un volumen activo hemodinámicamente. Esto implica un desplazamiento paralelo de la curva hacia la izquierda. Y de esta manera, nosotros también tenemos un incremento de la presión de llenado sistémica media. Bien, todo esto es para explicar lo siguiente. Diferentes autores han asociado varios factores al aumento de la presión de llenado circulatoria media por PIP. La ponderación relativa es, por supuesto, discutible. Esto incluye la transferencia de sangre de la circulación pulmonar a la sistémica, el descenso del diafragma con presurización del hígado y compresión del abdomen. Pero a los fines de la explicación previa, yo quiero destacar este punto. Esta disminución del stress volume sin cambio de la compliance. Esto es, un desplazamiento paralelo sin cambio de la pendiente hacia la izquierda. Esto fue evaluado en un modelo animal por Nanas y Madher en el Blue Journal, publicado en 1992, mediante el incremento progresivo de PIP, de 0 a 10 a 20 centímetros de agua. Pero veámoslo en una forma más sencilla. SIP, PIP 10 centímetros de agua, PIP 20 centímetros de agua. Unstressed volume a PIP 0. Unstressed volume a PIP 10. Unstressed volume a PIP 20. Esto es, hay una reducción progresiva con la aplicación de PIP del unstressed volume. Esto es, hay un incremento progresivo del stress volume. La curva, con la aplicación de valores crecientes de PIP, se desplaza a la izquierda en forma paralela. No hay cambios en la pendiente y por lo tanto no tenemos cambios en la compliance. Y esto se produce por venoconstricción.
resultante de la activación neurosimpática. Recordar el aforismo: cuando se contraen las venas, se expande el corazón. Y se puede prevenir en animales mediante el bloqueo alfa-adrenérgico previo, lo que amplifica en forma marcada la caída del gasto cardíaco inducido por la PIP. Estos mecanismos de compensación, operativos a través del incremento de la presión de llenado circulatoria media, se encuentran en gran medida comprometidos en condiciones de hipovolemia, y esto induce una menor tolerancia hemodinámica a la aplicación de PIP. Consideremos un paciente que ingresa con hipovolemia, que requiere intubación bajo drogas con actividad vasodilatadora, por ejemplo, propofol, y son conectados a ventilación mecánica con PIP, y tenemos una condición muy esperable de hipotensión por caída del retorno venoso y gasto cardíaco. Estas consideraciones fueron estudiadas en animales, perros, por el grupo de Feller, Rower, Weiss, Perniut, nuevamente en el Blue Journal, a diferentes valores de presiones en vía aérea, 0, 15 centímetros de agua, estudiando la presión de llenado circulatoria media durante la inducción de fibrilación ventricular a partir de equilibrio con la presión auricular derecha, como comentábamos previamente en los estudios Guyton. En perros, lo que se observa es que con el incremento de la presión en la vía aérea no se provoca cambio del gradiente entre presión de llenado circulatoria media, la presión corriente arriba, y la presión auricular derecha. El gradiente está conservado. Y también tenemos evidencias del mismo fenómeno en humanos, sometidos a anestesia general para la colocación de un cardiodefibrilador implantable, en los cuales se modificó la presión en la vía aérea en condiciones de apnea de 0 a 15 centímetros de agua, condición que inducía un descenso de la presión auricular derecha del volumen sistólico del ventrículo izquierdo. Y durante el estudio del cardiodefibrilador, durante la inducción de fibrilación ventricular, se observó nuevamente un incremento de la presión de llenado circulatoria media con el aumento de la presión en la vía aérea. Otra vez, el gradiente estaba sin cambios. El aumento de la presión auricular derecha se acompañaba de un aumento de la presión de llenado circulatoria media. Muy bien. Si el gradiente que se encuentra en el numerador, de acuerdo al modelo de Guyton, no se modifica, porque la ventilación mecánica, presión positiva con PIP, aumenta tanto la presión auricular derecha como la presión de llenado circulatoria media, nosotros tenemos que tener una alternativa para explicar la caída del retorno venoso. Y dentro de las posibilidades, nosotros tenemos que volcarnos claramente a la generación de una resistencia no lineal. Dicho esto, a la generación de una cascada vascular. El grupo de investigadores citados previamente, en un modelo canino, con aplicación de PIP, 10 centímetros de agua en relación a SIP. Se observa que la aplicación de SIP induce de PIP 10 induce una reducción del retorno venoso en relación a la condición de 0 PIP. Más sencillo. SIP, retorno venoso, PIP, 10 centímetros de agua. Hay una reducción del retorno venoso máximo, que como sabemos se acompaña del aumento de la presión de llenado circulatoria media, pero también se produce un aumento de la presión crítica de cierre. Esto es, hay una generación más notable de cascada vascular.
Estos investigadores localizaron en los perros el sitio de la cascada vascular por estudio de resonancia magnética nuclear de principios de los 90, por eso la definición, ¿sí? PIP10, a nivel de la vena cava inferior intratorácica rodeada por la presión pleural. ¿Sí? Diámetro de la vena cava inferior, PIP10, observando la cascada vascular. Sin embargo, en humanos, la vena cava inferior es prácticamente virtual en el tórax porque la aurícula derecha apoya sobre el diafragma. El trayecto intertorácico de la vena cava inferior es prácticamente inexistente. Sin embargo, la vena cava superior, expuesta a las presiones pleurales, puede colapsar en grado significativo durante la insuflación del volumen tidal en condiciones de hipovolemia. La vena cava superior, nuevamente, se encuentra rodeada por la presión pleural, es responsable de una proporción nada despreciable del retorno venoso, un 25%, y su colapso limita el llenado del ventrículo derecho por la generación de una condición de cascada vascular, lo que se conoce como zona 2 de vena cava superior. Este es un estudio en pacientes sépticos por ecocardiografía transesofágica, donde en condiciones de hipovolemia el aporte del volumen tidal se va acompañado de un colapso de la vena cava superior. Y esto ocurre porque se ha generado un receptor de Starling, una cascada vascular, en la cual la presión de entrada, la presión de llenado circulatoria media, es mayor que la presión circundante, la presión pleural, que a su vez es mayor que la presión auricular derecha. Esto es un estudio que permite discriminar con mucha seguridad entre respondedores a volumen y no volumen en sujetos ventilados en condiciones pasivas. Poco práctico, pero fisiológicamente muy interesante y en apoyo de estas ideas. Sin embargo, ¿qué ocurre con la vena cava inferior? Porque los estudios de los 70 y los 80 mostraban resultados contradictorios para tratar de explicar las diferentes direcciones que tomaba el retorno venoso con la aplicación de PIP. Takata y colaboradores propusieron la existencia de zonas vasculares abdominales. A saber, el territorio de la vena cava inferior puede ser dividido en dos compartimentos. Un compartimiento abdominal corriente arriba y un compartimento abdominal corriente abajo, rodeado por la presión abdominal, dispuestos en serie y que desembocan en la aurícula derecha a través del diafragma, sitio en el cual puede desarrollarse una cascada vascular. De acuerdo a la relación entre la presión circundante, la presión abdominal, y la presión de salida, la presión auricular derecha, el compartimento abdominal puede comportarse como un capacitor que descarga sangre con la aplicación del volumen tidal sobre PIP, una condición de zona 3, o como un resistor de Starling, una cascada vascular, esto es una condición de vena cava inferior en zona 2. Titano y colaboradores estudiaron esta posibilidad en cerdos, basándose en este postulado. El retorno venoso de la vena cava inferior aumenta cuando el aumento de la presión auricular derecha es mayor que el incremento de la presión abdominal. Esto es un abdomen en zona 3. Hay descarga de sangre del compartimento abdominal. Pero disminuye cuando la presión abdominal, nuestra presión circundante, es mayor que la presión auricular derecha. Esto es un abdomen en zona 2. Hay colapso de la vena cava inferior abdominal a nivel del diafragma, con desarrollo de nuestra cascada vascular.
fenómeno que atrapa sangre en el compartimento extraabdominal que no está rodeado por la presión abdominal. En este gráfico, donde tenemos la curva de presión auricular derecha, de vena cava inferior y presión abdominal, observamos cómo existe un desacople en cerdos con neumoperitoneo progresivo entre la presión abdominal y la presión de vena cava inferior y la presión auricular derecha, específicamente a 15 milímetros de mercurio. ¿Tenemos evidencia en humanos? Indirecta. Pero a los fines de este trabajo, un abdomen en zona 3 se presentaría en condiciones de normohipervolemia con bajas presiones abdominales, frente a un abdomen en zona 2 que se observaría en situaciones de hipovolemia o con elevaciones importantes de la presión abdominal. Por ejemplo, ascitis a tensión, neumoperitoneo o cualquier forma de peritonitis grave que ustedes conozcan que determinen el incremento de la tan mentada PIA. Sugerido en humanos. Efecto sobre los gradientes de presión en la cava en virtud de la insuflación de dióxido de carbono a nivel intra o retroperitoneal. Cateterismo a nivel femoral, hasta aurícula derecha, en condiciones de presión intraabdominal previo a la cirugía laparoscópica, donde tenemos la vena cava intraabdominal, el diafragma y la desembocadura a las cavidades derechas. Pero aquí con inducción de incremento de las presiones abdominales, por ejemplo, con un neumoperitoneo 30 milímetros de mercurio. Los valores de presión de la vena cava inferior intraabdominal y el brusco descenso más allá del diafragma. Generación de una cascada vascular. Bien, pero no solamente de la modulación del llenado del ventrículo derecho se ocupa esta disertación. Nosotros también tenemos que considerar otras modificaciones de carga, específicamente poscarga al ventrículo derecho. Como habíamos dicho, la tensión parietal durante la eyección sistólica. La ventilación mecánica a presión positiva con PIP puede reducir la eyección del ventrículo derecho por incremento de la poscarga del mismo. Esto se debe a un incremento de la presión transpulmonar, nuevamente, por todos conocido como la diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural, que lleva a modificaciones del lecho de la circulación menor. El incremento de la poscarga trae aparejada una performance sistólica reducida del ventrículo derecho, una reducción del volumen sistólico del ventrículo derecho en definitiva, que puede ser cíclico por el aporte de alto volumen corriente o continuo por la aplicación de altos valores de PIB. Y esto se debe a la existencia de vasos alveolares y vasos extraalveolares, y de la conocida relación en U de la resistencia vascular pulmonar con los volúmenes pulmonares. Recordemos, los vasos alveolares, que van a incluir las pequeñas arteriolas, las vénulas y los capilares pulmonares, se encuentran embebidos en los septos alveolares y están expuestos a la presión alveolar. Mientras que los vasos extraalveolares, que comprenden vasos de mayor calibre, arteriosos o venosos, residen fuera de las paredes alveolares y están en relación con la presión del intersticio pulmonar, que es discretamente menor que la presión pleural. A bajos volúmenes pulmonares, la tracción radial que los septos ejercen sobre el intersticio y sobre los vasos extraalveolares es considerablemente menor, por lo cual la presión de distensión de los vasos extraalveolares es menor,
su calibre es menor, su resistencia es mayor o su conductancia es menor, mientras que los vasos alveolares se encuentran ampliamente abiertos e incluso pueden protruir libremente en el saco alveolar. Por el contrario, a altos volúmenes pulmonares, la tracción radial es muy significativa, el diámetro de los vasos extraalveolares aumenta considerablemente, se reduce la resistencia vascular pulmonar en relación a los vasos extraalveolares, esto es, aumenta su conductancia, pero un fenómeno absolutamente opuesto ocurre en los vasos alveolares, que se encuentran comprimidos por la presión alveolar en los septos alveolares. En ellos la resistencia es muy alta, o lo que es lo mismo, la conductancia es muy baja. Por ende, como dice Aristóteles, en el medio de la virtud, donde obtenemos el mejor compromiso de conductancia entre los vasos alveolares y extraalveolares, en este punto de la U. Bien, frente a incrementos progresivos de la presión transpulmonar, se observa que el ventrículo derecho debe desarrollar presiones cada vez más elevadas para abrir la válvula pulmonar. Esto se debe a que los valores elevados del PIB y o del volumen tidal condicionan incremento marcado de las presiones alveolares y transpulmonares. Y lo que produce es un aumento del territorio de pulmón que está en una condición vascular de zona 2 en relación a zona 3. Acá el clásico trabajo de John B. West, de 1964. Zona 2, la presión arterial pulmonar es mayor que la presión circundante. La presión alveolar, a su vez, es mayor que la presión venosa. Lo que ocurre es que hay un incremento proporcional en estas condiciones de zona 2 sobre zona 3. En humanos puede evidenciarse este fenómeno en sujetos con EAR10 mediante ecocardiografía Doppler de la arteria pulmonar, donde se observa una reducción de la aceleración media por el aporte del volumen tidal, que es una expresión de un incremento de la poscarga del ventrículo derecho, lo cual se ve aparejado a una reducción del volumen sistólico del ventrículo derecho. En condiciones extremas, este incremento de la poscarga puede llevar a una claudicación aguda de la función del ventrículo derecho, lo que ustedes conocen como corazón pulmonar agudo. Y es importante destacar que en varios estudios, incluso con estrategias de protección pulmonar, se puede observar una prevalencia del 20 al 25% de cor pulmonar agudo en EAR10. Dato de particular importancia práctica. Dos palabras sobre vasoconstricción pulmonar hipóxica. Sabemos que el tono vasomotor pulmonar aumenta con descenso de la presión alveolar de oxígeno. La aplicación de PIP puede mejorar la conductancia vascular pulmonar, esto es reducir la resistencia vascular pulmonar al estabilizar los alvéolos colapsados, el fallo respiratorio por lesión pulmonar aguda con mejoría de la oxigenación. Hemos hablado de retorno venoso, precarga del ventrículo derecho, poscarga del ventrículo derecho. Debemos hablar de precarga del ventrículo izquierdo y en forma asociada los fenómenos de interdependencia o interacción ventricular. Porque no solamente la ventilación mecánica afecta la resistencia de los vasos pulmonares, también repercute sobre la capacitancia de los vasos pulmonares. Veamos nuevamente en términos de vasos alveolares y extraalveolares. La insuflación del pulmón se acompaña en la disminución de la presión perivascular de los vasos extraalveolares en relación a la presión pleural. Esto lleva a un aumento de la presión transmural de los vasos extraalveolares con un incremento concomitante del volumen sanguíneo, eventualmente a través de las venas pulmonares de carga aurícula izquierda. Pero la inflación alveolar se acompaña de un incremento de la presión alveolar y transpulmonar, con compresión de los pequeños vasos alveolares. Hay una reducción de su capacitancia.
Y esto va a inducir una descarga de sangre a los vasos extraalveolares. La secuencia sería, por lo tanto, en forma ideal, descarga hacia los vasos extraalveolares, descarga hacia la aurícula izquierda. Pero esto va a depender en gran medida de las condiciones de volemia del pulmón. La insuflación de gas induce cambios transitorios en el retorno venoso pulmonar, lo que es lo mismo que decir el retorno venoso al ventrículo izquierdo, como una manifestación del cambio de volumen de sangre, del cambio de volemia en el pulmón. La insuflación de gas puede acompañarse de una transferencia de sangre del pulmón hacia la aurícula izquierda, o en condiciones extremas, más bien experimentales, con un incremento del volumen sanguíneo del corazón y una notable reducción del llenado de la aurícula izquierda. El resultado final sobre el volumen sanguíneo del pulmón y retorno venoso pulmonar se encuentra modulado por la condición de zona vascular predominante. En condición de zona 3, transferencia de sangre del pulmón notable hacia la aurícula izquierda. En condiciones de zona 3 decreciente, menor cambio de la volemia pulmonar, y eventualmente una condición predominante de zona 2, incremento del volumen sanguíneo pulmonar. Veamos qué sucede en un pulmón que se encuentra predominantemente en zona 3. Lo que observan en esta condición es una ecocardiografía Doppler de vena pulmonar en relación a la ventilación mecánica a presión positiva, con incremento del integral volumen-tiempo de la vena pulmonar, del VTI. Y observen que durante la insuflación hay un incremento del VTI en la vena pulmonar, para ustedes asimilables al flujo en la vena pulmonar. La zona 3, presión arterial pulmonar, es mayor que la presión venosa, que a su vez es mayor que la presión alveolar, implica una disminución de la capacitancia de los vasos alveolares por el aporte del volumen tidal, con transferencia de sangre a los vasos alveolares. Esta reducción de la capacitancia de los vasos alveolares sobrepasa el aumento de la capacitancia de los vasos alveolares. El efecto neto es una transferencia de sangre desplazada por la extensión de los alvéolos, hay un incremento del retorno venoso pulmonar. De ahí esta frase tan conocida, que la bomba respiratoria se comporta como una bomba circulatoria adicional que en forma cíclica, con el aporte del volumen corriente, mejora el llenado del ventrículo izquierdo, ayudando a movilizar sangre del lecho capilar pulmonar. Esto es, exprime sangre del pulmón hacia el corazón izquierdo. En el estudio animal que habíamos mostrado previamente, en una condición predominante de zona 3, el incremento de la presión alveolar se acompaña de un aumento del flujo venoso pulmonar. Mientras que en una condición extrema de condición vascular de zona 2, el incremento de la presión alveolar tiene una notable reducción del retorno venoso. Atrapamiento de sangre en el pulmón. Esto nos lleva a los conceptos de interdependencia e interacción ventricular, referidas para nosotros a cómo el llenado de un ventrículo impacta en el llenado del ventrículo opuesto. Como el corazón se encuentra rodeado por un pericardio rígido y no hay lugar para la distensión en agudo, el aumento del volumen de una cámara se ve obligatoriamente acompañada de una reducción del volumen de la otra cámara. Esto es, si aumenta el volumen del ventrículo izquierdo, tiene que reducirse el volumen del ventrículo derecho y viceversa. Las interacciones ventriculares han sido divididas en interacciones en serie, asimiladas al retorno venoso del ventrículo izquierdo, y a la que a nosotros nos importa los fines planteados y los conceptos desarrollados, que son las interacciones en paralelo
también llamadas directas, y que están mediadas por la desviación del tabique. Como dijimos, el cambio del volumen de un ventrículo da lugar a un cambio opuesto y simultáneo del otro, porque están rodeados por un pericardio rígido, inelástico en agudo. Pero depende no solamente del pericardio, cuyo papel es claramente fundamental, pero también de la estrecha asociación de fibras que comparten ambos ventrículos y la presencia del mismo septum. Situación normal, situación de una distensión ventricular derecha aguda, por ejemplo un tromboembolismo de pulmón masivo, con aumento del volumen del ventrículo derecho y reducción del volumen del ventrículo izquierdo, o distensión aguda del ventrículo izquierdo con reducción del tamaño de la cámara derecha. Los fenómenos de desplazamiento del septum dependen de modificaciones del así llamado gradiente transeptal, que es la diferencia de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho a favor del ventrículo izquierdo, por supuesto, y que depende de múltiples factores: la presión en la vía aérea, la presión pericárdica, la resistencia del lecho vascular mayor y menor, la elastancia miocárdica y el grado de volemia. PIP va a reducir el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo no solamente por la acción pulmonar mencionada al principio, sino también por una reducción del gradiente transeptal. Observemos qué sucede cuando aumenta la presión en la vía aérea. Se produce este incremento en la gráfica, aumenta el gradiente transeptal, aumenta el diámetro de pared libre ventrículo izquierdo a septum y se reduce el diámetro de pared libre de ventrículo derecho a septum, es decir, aumenta el volumen de la cavidad izquierda y se reduce el volumen de la cavidad derecha. Esto se ve acompañado por la ley de Frank-Starling del corazón, un aumento del volumen sistólico del ventrículo izquierdo y una reducción del volumen sistólico del ventrículo derecho. Obviamente hay una reducción del flujo venoso en relación al incremento de la presión en la vía aérea en la vena cava inferior. Puesto muy gráficamente, la disminución del retorno venoso al ventrículo derecho se ve acompañado de un aumento del volumen del ventrículo izquierdo y por desviación del septum un menor volumen del ventrículo derecho, mientras que la condición de aumento del retorno venoso a la cavidad derecha se ve acompañado de una reducción del volumen telediastólico del ventrículo izquierdo, con una reducción, con un aumento, del volumen del ventrículo derecho y desplazamiento del septum hacia la izquierda. Este aumento del volumen del ventrículo izquierdo, por autorregulación estereométrica, se ve acompañado de un aumento del volumen sistólico pertinente, y en este caso, la reducción del volumen del ventrículo izquierdo, nuevamente por Frank Starling, se acompaña de una reducción de su volumen sistólico. Poscarga del ventrículo izquierdo, esto es, la tensión parietal durante la eyección sistólica. Tensión entendida como la presión transmural por el radio sobre 2 por el espesor de la pared. La ventilación a presión positiva se ve acompañada de una reducción de la poscarga del ventrículo izquierdo. Veamos qué sucede. Incremento de la presión intratorácica, permítame la simplificación, efecto sobre la poscarga del ventrículo izquierdo. Esto ocurre porque el incremento de la presión yuxtacardíaca, manteniéndose relativamente constante la presión arterial e intraventricular, trae aparejada una reducción de la presión transmural del ventrículo izquierdo. Esta reducción de nuestro numerador implica una reducción de la poscarga del ventrículo izquierdo. Por otra parte, durante la ventilación mecánica, con la aplicación del PIP, eventualmente podemos hablar de CPAP, ventilación no invasiva
en un edema agudo de pulmón, también permite una reducción de aquellos swing negativos exagerados de la presión pleural en las patologías cardiorrespiratorias. En todas estas condiciones estamos hablando de reducción de la poscarga del ventrículo izquierdo y es una de las razones, no la única, del empleo de ventilación a presión positiva en el edema agudo de pulmón del paciente con disfunción sistólica, que como sabemos es altamente dependiente de poscarga. De la misma manera, por supuesto, la ventilación mecánica a presión positiva en estas condiciones modula el llenado del ventrículo derecho a través de la reducción del retorno venoso y por ende también tiene un efecto benéfico sobre el incremento del agua vascular y extravascular pulmonar. De esta manera, hemos estudiado las modificaciones de presiones en la fosa cardíaca, el impacto de la ventilación mecánica con presión positiva y PIP a nivel periférico, retorno venoso, precarga del ventrículo derecho, el efecto de las modificaciones del lecho vascular y los cambios en la poscarga del ventrículo derecho, el llenado del ventrículo izquierdo y sus condiciones de precarga, mediado por interacciones en serie y en paralelo, y finalmente el efecto de la ventilación mecánica sobre la poscarga de esta última cavidad. Muchas gracias.